¿Se puede arreglar la cuestión ambiental desde las leyes? ¿Son las leyes el elemento verdaderamente constitutivo de una política ambiental? ¿Alcanza, en el caso de que existan estas leyes, con una normativa para frenar la barbarie ambiental? Son preguntas que no tienen una respuesta única. Pero de vez en cuando algún legislador se ocupa de pensar de manera más global, más estructural, más de conjunto la legislación y buscar la forma de integrar la dimensión ambiental en ella, conviene escucharlo. Es el caso de Antonio Riestra, diputado nacional por el FAP, que presentó un proyecto para tipificar los delitos ambientales en el Código Penal. Escuchémoslo. La reforma constitucional del año 94 incorpora una serie de criterios, digamos, respecto a la preservación y el derecho al medio ambiente. Pero nuestros códigos, tanto el civil como el comercial, son códigos antiguos y en términos como, por ejemplo, contaminar, no existe la palabra contaminar. Nosotros precisamos justamente a partir de la reforma de los artículos 200 y 203 esta terminología. Nosotros estamos presentando un proyecto que modifica dos artículos del Código Penal, que son los artículos 200 y 203, en el cual hacemos hincapié no solamente en la acción misma de contaminar, sino también en fijar penas mucho más gravosas y que contemplen fundamentalmente penas de prisión para aquellos que hayan llevado adelante este tema, ¿no? Vimos en la necesidad de ser mucho más precisos en aquellos articulados que refieran a lo que es contaminar los recursos naturales del medio ambiente, tanto hablemos de agua, tierra o aire, por métodos ya sea voluntarios o involuntariamente de parte de quien haya generado esta contaminación. Y entramos en abierta contradicción entre un modelo de producción y las consecuencias de ese modelo productivo. Por ende, yo creo que esto forma parte también de la necesidad de una ciudadanía más advertida y más consciente de qué tipo de costos acarrea este modelo productivo. Escucharon al diputado Riestra, es un Quijote, es un señor que no tenía otra cosa que hacer y se puso a pensar cómo castigar desde el Código Penal los delitos ambientales. Quizás las dos cosas, pero lo más importante es que merece una discusión alguna vez sobre el rol de las leyes en la política ambiental y sobre la posibilidad de que esas leyes, en el caso de que sean sancionadas, no caigan en saco roto. Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Muchos de los problemas ambientales que se enuncian, muchos de los problemas ambientales que hemos denunciado en este programa, muchas de las cuestiones que hacen a consecuencias ambientales sobre las personas, nos parecen muy lejanas. Y como todo en la vida, finalmente descubrimos el peso específico de algo cuando lo sentimos en carne propia. Mucho se habla de las fumigaciones, mucho se habla de los pesticidas, mucho se habla del glifosato, mucho se habla de los agroquímicos. Pero claro, ninguno de quienes vivimos en ciudades y fundamentalmente en ciudades grandes, alejadas geográficamente del lugar en el que se producen los alimentos, padecemos directamente una fumigación. Por supuesto, sí lo padecen quienes viven en el cordón de pueblos inmersos en el océano de la soja, pero
son minoritarios numéricamente hablando. Para nosotros sigue siendo, para nosotros los bichos urbanos, la cuestión de los plaguicidas, las fumigaciones sigue siendo algo lejano, bastante lejano. Ahora, es posible que sea mucho más cercano de lo que suponemos. Una organización no gubernamental, tomando como antecedente un trabajo similar realizado en Europa por otra organización ambientalista, decidió tomarse muestras de su propia sangre y pedirle a los funcionarios del gobierno municipal, en este caso del partido de General Pueyrredón, de la ciudad de Mar del Plata, que hicieran lo mismo, para comprobar si la sangre que corre por las venas de quienes vivimos en las ciudades está tan contaminada como suponemos. Es decir, para comprobar que el glifosato, el veneno que se echa sobre la verdura, sobre las hojas, sobre todo lo que consumimos, llega a nuestra sangre tanto tiempo después y a muchos kilómetros del lugar en el que fue fumigado. La respuesta de los funcionarios fue evasiva. Claro, nadie quiere pegarse un tiro en los pies. Pero la gran pregunta que flota a partir de comprobar que en la sangre de muchos de nosotros están presentes estos venenos es: ¿por qué esto no se incluye en una política pública? ¿Por qué la política sanitaria no integra el envenenamiento masivo que recibimos todos los ciudadanos de un país, en este caso la Argentina, a partir del modo de producción agropecuaria? De todo esto habla este informe. Suele decirse que las cosas no pasan hasta que no le pasan a uno. Los plaguicidas, por ejemplo, son una cosa lejana que afecta a otro, principalmente en la mirada de la enorme masa de habitantes urbanos de la Argentina. Ni siquiera los que vivimos en los centros de las ciudades, más grandes, más pequeñas, estamos a salvo de los pesticidas. Quien vive en el centro de una gran ciudad se horroriza con la imagen de un mosquito fumigando un campo y bañando de veneno a los chicos pobres de la periferia. Pero luego cambiamos de canal. Ahora, ¿qué pasa si somos nosotros mismos los afectados por el festival de pesticidas que conlleva el modelo agropecuario de la soja transgénica, la siembra directa y los monocultivos? La campaña La Mala Sangre, iniciada por la ONG BIOS, a imagen y semejanza de una iniciativa similar realizada en Europa hace casi 10 años, apunta a confirmar lo que todos sospechamos: que nuestra sangre, alejada geográficamente de los sitios en donde se fumiga, también está contaminada. Hay situaciones que son muy lejanas, hay cuestiones vinculadas a lo ambiental que son difíciles de probar, en las que es muy difícil establecer una relación causa-efecto, suponer que esto pasa producto de tal cosa. Por eso, en esas situaciones es muy importante poner el cuerpo. Esto pasa particularmente con el tema de los pesticidas, con el tema de los plaguicidas. Y esto fue lo que generó el argumento para que la organización no gubernamental BIOS llevara adelante el programa La Mala Sangre. Primero ellos, los integrantes de esta organización, se tomaron muestras de sangre. Y luego le pidieron a los funcionarios del municipio de la ciudad de Mar del Plata que pusieran el brazo para sacar sangre y comprobar que nosotros, quienes vivimos en ciudades, lejos de la soja, lejos de las fumigaciones, también tenemos grandes cantidades de plaguicidas, de pesticidas, de agroquímicos, de veneno en definitiva, en nuestro torrente sanguíneo. Quizás si los funcionarios aceptaran tomarse la muestra de sangre, tal como ocurrió en Europa hace ya 10 años, tomarían un poquitito más de conciencia, sabrían que ellos portan el veneno y quizás harían algo para evitarlo. La campaña de La Mala Sangre está de alguna manera tomada en un antecedente en Europa donde se le pidió a los funcionarios que se hicieran análisis de sangre. Claro, ahí fue muy significativo porque en el 2004 la WWF propuso hacerles a los funcionarios gubernamentales de la Unión Europea
extracciones de sangre y ahí se verificó que había hasta, si no recuerdo mal, hasta 55 pesticidas tenían algunas muestras de sangre. Sirvió para poner a punto toda una normativa en lo que hace al control, al registro, al tráfico, a la aplicación de estos pesticidas en la Unión Europea. Aquí, con una muestra tomada de manera muy precaria, con muy pocos recursos, de una organización no gubernamental muy pequeña, se determinó que había órganos clorados y piretroides en las muestras de todos los voluntarios que se sacaron sangre. Ahora, cuando se les pidió a los funcionarios del partido de General Pueyrredón, al intendente, al secretario de producción, a la secretaria de Medio Ambiente, no me acuerdo a quién más, se negaron. El tema de las fumigaciones a mansalva tiene unas cuantas aristas. Una es la capacidad que tiene para desnudar los intereses que se mueven aún en las comunidades más pequeñas.